Desde principios del siglo XV, la ubicación geográfica de Panamá le dio al país una ventaja comparativa desde los primeros tiempos de España. El oro y la plata del Perú se transportaban a España a través del Istmo de Panamá. Los puertos de cada costa y un sendero entre ellos manejaban gran parte del comercio colonial español en beneficio de los habitantes de la ciudad. Esta es la evolución histórica que ha tenido a través de los siglos Panamá. El país siempre ha dependido del comercio mundial para su prosperidad e importaciones. La agricultura recibió poca atención hasta el siglo XX y para la década de 1980 la mayoría de la población apenas se había desarrollado más allá de las técnicas indígenas. La industria se desarrolló lentamente porque el flujo de bienes desde Europa y más tarde desde América del Norte creó un desentimiento para la producción local. Nuestra economía ha sido tradicionalmente muy abierta al influjo de capitales y bienes. Igualmente, somos una economía pequeña, pero diversificada, dependiente de todo aquello de una exportación extranjeras al servicio. Además, carecemos de una banca central y por ende de política monetaria. No se puede alterar la masa monetaria imprimiendo dinero, ya que no contamos con una banca central, no contamos los servicios exactos para hacerle frente a las políticas económicas extranjeras. No es hasta 1970 que se promulga la ley bancaria, cuyo objetivo fundamental era la promoción y creación de un centro bancario internacional, principalmente autorregulado. Esta ley fue exitosa y en 1982 ya Panamá contaba con un centro bancario internacional, compuesto con unos 120 bancos de 25 diferentes países y activos totales por casi 50.000 millones de dólares. Se produjo un gran auge en las construcciones y un aumento en el gasto agregado, contribuyendo entonces al crecimiento PIB de un 9.6%. El decreto ley 238 de 1970, mejor conocido como la ley bancaria, el cual creó la Comisión Bancaria Nacional, primer intento de regulación estatal de las operaciones bancarias en el país. Este decreto o ley formalizó la presencia de la banca internacional en Panamá, permitiéndole realizar tanto operaciones locales como operaciones offshore, de acuerdo a los intereses de cada institución. Panamá avanza hacia su desarrollo una adecuada rendición de cuentas y transparencia, así como una burocracia y marcos regulatorios eficientes. Entre otros factores, son lo imprescindible para consolidar a Panamá como un país de altos ingresos. El Producto Interno Bruto de unos 25 millones, Panamá recibe el impacto de una inversión anual de 34 millones por 10 años en la construcción del canal, dando pie a su primer gran auge económico. Y es hasta 1911, la población era de 337.000 habitantes, la ciudad de 38.000, la zona del canal 90.000 y la construcción del canal generaba 60.000 en empleos. Terminado el canal entre 1914 y 1925, el crecimiento disminuye y cesa con la crisis mundial de 1929 a 1931. Paralelamente, Panamá construye su base institucional, se adopta un sistema monetario dolarizado, se crea el Banco Nacional de Panamá,
Se reglamenta el comercio entre Panamá y la zona del canal y se expande la educación y la salud. Esto a partir de 1931. La economía es una de las más estables de América. Entre las principales actividades se encuentran los servicios financieros, los turísticos, los lógicos y los cuales representan un 70% del Producto Interno Bruto en Panamá. En los últimos años, la economía panameña ha mantenido un comportamiento muy favorable, caracterizado por la ejecución de obras de infraestructura, como es el caso de la ampliación del Canal de Panamá, la construcción de otro aeropuerto internacional, la expansión de la capacidad de puertos existentes en el país y el levantamiento de los diferentes proyectos inmobiliarios que se desarrollan a nivel nacional, dependiendo de la industria al cual pues es la empresa privada o la parte gubernamental. Los estudios económicos que se hacen sobre la productividad de un país se apoyan siempre en una teoría económica comprobada y aceptada. Tal es el caso de la teoría desarrollada por Robert Solow en 1956, donde se expone un esquema analítico contable que permite medir los principales factores que contribuyen al crecimiento económico. El punto de partida de esta teoría es la definición de la función de producción agregada del país. Teóricamente, el Producto Interno Bruto de un país que está en función de la fuerza laboral, el acervo de capital que tenga la economía y la tecnología o el nivel de productividad que aporte cada uno de los recursos antes mencionados, que es el capital y la mano de obra existente. Son ejemplos que desarrolla la teoría del señor Robert Solow de 1956, referente a la productividad económica, enmarca la mano de obra y el capital existente. Estados Unidos completó el canal en 1914 y el tráfico del canal se expandió en un promedio de 15% anual entre 1915 y 1930. El estímulo se sintió fuertemente en la ciudad de Panamá y Colón, las ciudades terminales del canal. Sin embargo, la depresión mundial de la década de 1930 redujo el comercio internacional y el tráfico del canal, provocando un desempleo generalizado en las ciudades terminales y generando un flujo de trabajadores hacia la agricultura de subsistencias. Durante la Segunda Guerra Mundial, el tráfico del canal no aumentó, pero la economía floreció a medida que el sistema de convoyes y la presencia de las fuerzas estadounidenses enviadas para defender el canal aumentaron el gasto extranjero en las ciudades del canal. El final de la guerra fue seguido por una depresión económica y otro movimiento de desempleados hacia la agricultura. En la década de 1970 y 1980, el crecimiento de Panamá fluctuó con los caprichos de la economía mundial. Después de 1973, la expansión económica se desaceleró considerablemente como resultado de una serie de factores nacionales e internacionales. El crecimiento del Producto Interno Bruto real promedio es del 3.5% anual entre 1973 a 1979. A principios de la década de los 80, la economía se recuperó con una tasa de crecimiento
referente al Producto Interno Bruto de Panamá de un 15.4% referente a 1980, un 4.2% a nivel de 1981 y un 5.6% en 1982, referente a un aumento del Producto Interno Bruto a nivel de inicio de estos años. El reciente crecimiento económico ha sido en buena medida producto de un contexto económico externo favorable y de políticas macroeconómicas prudentes. Debido al uso del dólar en Estados Unidos como moneda nacional en Panamá, no tiene instrumentos de política monetaria. La política fiscal es, por lo tanto, el principal instrumento macroeconómico utilizado por las autoridades. Y de ahí la importancia de la política del saneamiento de las finanzas públicas. La estructura y evolución de la economía. La composición sectorial de la economía panameña está denominada por las actividades de servicios, que constituyen con un poco más del 80% del Producto Interno Bruto. Dicha composición ha sufrido varias transformaciones desde el 2000, observándose un fuerte crecimiento superior a la medida de los sectores competitivos internacionales. Ejemplo de esto, el transporte, la comunicación, la intermediación financiera y el turismo. Estos cuatro aportes significativos en Panamá ha sido el incremento del Producto Interno Bruto a nivel de los años subsiguientes del 2000 hasta la actualidad. La intermediación financiera, el transporte, los mecanismos internacionales competitivos de comunicación y el turismo. La economía comenzó a recuperarse a partir de finales del año 2002, principalmente gracias al crecimiento de la demanda interna privada, en particular la reactivación del crédito interno, producto de menores tasas de interés. Todas estas tasas de interés reguladas mediante políticas económicas internas en Panamá. Impulsó el crecimiento del consumo privado. También destacan el fuerte aumento de las inversiones públicas en proyectos de infraestructura y de las inversiones privadas en bienes de capital, producto de las viviendas y centros comerciales, como apoyo a reactivar la economía desde, desde el 2002 hasta la actualidad. Las exportaciones netas de bienes y servicios se convirtieron en el principal motor de crecimiento económico. Mediante las exportaciones, el país aumenta sus inversiones, aumenta sus ingresos a nivel tanto de empresas privadas y las empresas gubernamentales.